Hola, el Café Jurídico de Derecho y Sociedad CAJDER es un círculo académico conformado por estudiantes del derecho. Un grupo humano que comenzó sus actividades el 23 de agosto de 2020 en el contexto de la pandemia. Celebramos nuestro primer año de vida institucional y tenemos preparadas muchas actividades para esta semana jubilar. Acompáñennos en esta semana tan importante para todos nosotros. Somos CAJDER, Café Jurídico de Derecho y Sociedad. Estoy. Buenas tardes, mi nombre es Maricielo Vega Miguel, miembro del CAJDER, quien les acompañará en esta sesión como moderadora. Continuando con este ciclo de ponencias, tenemos presente al doctor Walter Alex Prado Chuchón, a quien agradecemos la predisposición y gentileza que ha tenido para acompañarnos en esta tarde. El doctor Prado es abogado por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, con maestría en Ciencias Penales por la Universidad San Martín de Porres. Realizó pasantías académicas en las universidades Diego Portales de Chile y Pontificia Universidad Católica del Perú, y actualmente se desempeña como abogado litigante en materia penal de la ciudad de Ayacucho. Asimismo, es miembro del Centro de Estudios Penales con sede en la ciudad de Lima. En esta ocasión, el doctor Prado disertará sobre los aspectos problemáticos de la prórroga del plazo de investigación preparatorio. Cabe señalar que la disertación brindada por el doctor se realizará por el lapso de 45 minutos. Sin más, doy pase al doctor Walter Prado. Adelante, doctor. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se le escucha. Ya, muchas gracias. Quisiera hacer una presentación. No sé si me ayudan con eso, por favor, o lo envían nada más. Sí, doctor, normal. Podría ayudarle con la presentación. Ok, me esperan un segundo, por favor. Bien, confírmenme si se puede visualizar, por favor. Sí, doctor, se puede observar las diapositivas. Ok, bien. Muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación a CAJDER y felicitarlos por este aniversario. Yo encantado de participar en este tipo de eventos. Y sin más, ingresar de lleno al tema que nos convoca.
Se me ha pedido hablar acerca de este tema que básicamente tiene que ver con aspectos problemáticos en la prórroga de la investigación preparatoria. Quisiera que nos imaginemos que estamos jugando un partido de fútbol cuando estamos en un proceso penal. Y lo que ocurre es que cuando se acaban los 90 minutos de un partido de fútbol, lo que ocurre normalmente es que se le concede un tiempo adicional para que pueda seguir el partido. Y este tiempo adicional normalmente se concede por la pérdida de tiempo que hubo durante el partido. Generalmente, cuando se acaban los 90 minutos, se suele conceder 3 minutos, 5 minutos, y normalmente este tiempo adicional es proporcional y razonable a la pérdida de tiempo surgida a raíz de que se hizo cambio de un jugador, de que puede haber ocurrido una lesión de algún jugador en el partido, de modo que ese tiempo se intenta dar de manera racional y proporcional a esta pérdida de tiempo. Lo que ocurre en el proceso penal es exactamente lo mismo. Se concede un plazo de investigación preparatoria para la investigación de una persona y ese plazo, una vez que se agota, se puede prorrogar, se puede dar un tiempo adicional. Así que vamos a ir directo a la definición de lo que es la prórroga de la investigación preparatoria. La prórroga de investigación preparatoria es un acto procesal. De hecho, a raíz de sentencias casatorias que vamos a ver más adelante, se le ha denominado como un acto procesal autónomo. Y había la discusión de si en realidad era un acto procesal autónomo o no, a raíz de que es la continuación, por así decirlo, de la formalización de investigación preparatoria. Pero ustedes van a notar en esta exposición que la prórroga de investigación preparatoria es un acto procesal excepcional, autónomo y único. Son las características fundamentales de este acto procesal y que permite complementar un plazo al plazo ordinario de la investigación, básicamente para concretar diligencias que no se han podido realizar en su oportunidad. Vayamos al plazo de duración de la investigación preparatoria. Recordemos que existe una investigación preparatoria simple, una investigación preparatoria compleja, una investigación preparatoria de organización criminal, todas estas reguladas en el artículo 342.1 del Código Procesal Penal. Cuando tenemos una investigación simple, lo que dice el artículo 342.1 básicamente es que el propio fiscal, emitiendo una disposición de prórroga, puede ampliar el plazo de investigación, puede adicionar un plazo de investigación. Generalmente, cuando una persona es investigada, se le concede en una investigación simple 4 meses de investigación, 120 días naturales. Cuando está a punto de vencerse estos 120 días naturales, el fiscal, mediante una disposición de prórroga, que es por única vez, puede disponer una ampliación por 60 días, es decir, 2 meses. De modo que ahí no hay mayor problema, porque en una investigación preparatoria simple no se requiere de autorización judicial para concederle. El fiscal puede disponer, atendiendo a algunas circunstancias del caso, una ampliación del plazo, más entendido específicamente como prórroga. Lo que nos trae a esta ponencia es básicamente la discusión acerca de la prórroga de los plazos de investigación compleja y de investigación por organización criminal. En el caso de la investigación preparatoria compleja, que también está regulado en este artículo, pero en el numeral 2, nos señala que puede ampliarse los plazos de investigación compleja por un espacio equivalente a 8 meses, el mismo plazo que se le concede como plazo ordinario para la investigación preparatoria formalizada. Vamos a ver luego cuáles son los requisitos para que se dé esta investigación preparatoria, esta prórroga de investigación preparatoria compleja y cuáles son los problemas que aquí se presentan. Antes de eso, también cuando ustedes están notando, la investigación es mucho más compleja. Normalmente el plazo ordinario es de 36 meses, con la posibilidad de prorrogarse por otros 36 meses más. Todo esto tiene como base legal el 342.2 del Código Procesal Penal. Hasta aquí no hay mayor dificultad. El problema radica básicamente a partir de lo que vamos a tocar de ahora en adelante, el tema de los requisitos de la prórroga de investigación preparatoria. Hay 2 tipos de requisitos, los requisitos de procedimiento y los requisitos materiales. Entre los requisitos de procedimiento están que, en primer lugar,
debe existir un requerimiento de prórroga de investigación preparatoria antes del vencimiento del plazo ordinario. Recuerden que acabo de indicarles que el plazo de investigación preparatoria, normalmente en una investigación compleja, es de 8 meses. Ese es el plazo ordinario de una investigación compleja. Para que pueda concederse, para que declarar procedente un requerimiento de prórroga de investigación preparatoria, en primer lugar debe existir un requerimiento del Ministerio Público. Esto parecería muy básico, pero en realidad ha habido muchos casos en los que fiscales han, en lugar de hacer un requerimiento de prórroga y haberlo dirigido al Ministerio Público, han emitido una disposición de ampliación de plazo o de prórroga de investigación. Directamente han hecho una disposición y le han notificado al imputado. Obviamente, una disposición de prórroga no es un requerimiento de prórroga y como tal no puede habilitar ninguna ampliación de plazo de investigación preparatoria. De hecho, hay una decisión judicial que establece que el juez, cuando recibe la comunicación de una disposición de prórroga, no puede cambiarle la naturaleza jurídica e indicar que se trata de un requerimiento de prórroga. De modo que solamente está comunicando esa disposición al juez y en consecuencia eso podría conllevar a que no exista ningún requerimiento de prórroga y como tal podría conllevar a que el abogado presente básicamente un control de plazo. Porque pese a que la existencia de una disposición de prórroga que se haya emitido inclusive antes del vencimiento del plazo ordinario, como no se trata de un requerimiento de prórroga y como el juez no puede cambiarle la naturaleza de ese pedido, no existe como tal un requerimiento de prórroga. Así es que, conforme a la casación 134/2012, es fundamental que se pueda emitir o que el fiscal emita un requerimiento de prórroga. Ahora, ¿cuándo tiene que hacer este requerimiento de prórroga? Ya hemos indicado que el plazo de una investigación compleja es de 8 meses, de una investigación por organización criminal es de 36 meses, tiene que hacerlo durante la vigencia de ese plazo. Si ese plazo culmina, por decir, el día de hoy, y el fiscal no ha emitido un requerimiento de prórroga, por este defecto en el requisito de procedimiento, el juez puede declarar la improcedencia de ese requerimiento de prórroga si es que acaso no se hizo durante la vigencia del plazo ordinario que he mencionado. Entonces, y aquí hay que hacer un parangón. No existe ninguna decisión judicial que a diferencia de la prisión preventiva exija una mínimo 72 horas antes del vencimiento del plazo que pueda, como una forma de ordenamiento procesal, pueda hacerse este requerimiento. El fiscal lo puede hacer el mismo día del vencimiento del plazo ordinario. Y eso es justamente lo que ha traído problemas y vamos a ver más adelante qué tipo de problemas. Entonces, primer requisito, requerimiento de prórroga dentro de la vigencia del plazo ordinario, y si es una investigación compleja, dentro de los 8 meses, si es dentro de una investigación por organización criminal, dentro de los 36 meses, hasta el último día de ese requerimiento. Les hacía un parangón con un partido de fútbol porque precisamente el momento en el que el juez, en este caso el árbitro, decide disponer un tiempo adicional por pérdida de tiempo en el partido es en el minuto 90. Y lo que dispone es 3 minutos, 5 minutos. Aquí, quien requiere la prórroga lo puede hacer hasta el minuto 90, es decir, lo puede hacer hasta el último día de la vigencia del plazo ordinario. El segundo requisito de procedimiento es básicamente que haya un control judicial. Como les decía, el fiscal no puede de manera automática disponer una ampliación del plazo. Lo que tiene que hacer es solicitarlo al juez y el juez, en una audiencia, previo control judicial, previo ejercicio de contradicción por la defensa, puede determinar la prórroga o no de la investigación preparatoria. Bien, hasta aquí no hay ninguna dificultad porque en realidad se ha estado manejando así, al menos en la práctica judicial, y no se ha tenido mucho problema. Aquí también hay algunos problemas sobre los requisitos materiales. La casación 1682-2017 PUNO ha establecido los siguientes requisitos materiales para que sean analizados a fin de que se dicte una prórroga de investigación preparatoria. Y los abogados recordarán que normalmente nosotros como abogados no tenemos la posibilidad de controlar las diligencias del fiscal. A diferencia que el fiscal sí puede controlar nuestro pedido de
diligencias por utilidad, pertinencia, conducencia. En términos simples, cuando se inicia un proceso penal y yo quiero que puntualmente sobre mi defendido se practique, por ejemplo, una constatación en un determinado lugar, si al fiscal no le parece, me dice que es inútil, me dice que es impertinente y me deniega la posibilidad de esa diligencia. Naturalmente, tengo la posibilidad de acudir al órgano jurisdiccional para solicitar que ordene al fiscal que se practique esa diligencia, pero no hay ningún mecanismo de control respecto a las diligencias del fiscal. El fiscal puede solicitar que se practique una diligencia impertinente y, sin embargo, el abogado no tiene muchos mecanismos de control, o casi ninguno, para controlar esa disposición o esa providencia que dispone la realización de una determinada diligencia. Pero cuando se produce el pedido de prórroga de la investigación, uno de los requisitos que tiene que observar el abogado es si acaso esa diligencia que el fiscal pretende que se pueda complementar, que se pueda concretar porque por alguna dificultad u obstáculo no se ha podido realizar, es indispensable o no, es necesaria o no para la investigación. Y ahí sí el juez puede evaluar esa condición. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el fiscal quiera pedir un delito, no sé, por decir, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, quiera averiguar, no sé, la vida del imputado y pretenda llamar a la mamá del imputado para que diga cómo era este muchacho de joven, ¿no? Y cómo ha llegado a ser el mayor narcotraficante del país. Entonces, esa diligencia de declaración testimonial de la madre del imputado, por decirlo así, no es una diligencia indispensable en un delito de tráfico ilícito de drogas, ni necesaria. Pero si el fiscal lo ha puesto en su disposición y no ha podido concretar esa diligencia en la investigación preparatoria y pretenda irse a una prórroga para llegar a llamar a la mamá de este narcotraficante, el abogado ahí sí puede decirle al juez, esa diligencia no es indispensable. Está bien, esa diligencia habrá podido sufrir obstáculos incontrolables, dificultades concretas, no se ha podido realizar, pero no es indispensable y en consecuencia no se puede otorgar una prórroga por una diligencia que no es necesaria ni indispensable. Entonces, uno de los primeros requisitos que se tiene que evaluar para conceder una prórroga es analizar la necesidad de practicar o de concretar esa diligencia que por diversas razones en su oportunidad no se ha podido realizar. Y aquí quiero señalar algo también importante. Normalmente en algunos pedidos de prórroga que realiza el Ministerio Público, suelen, de cara a ese pedido de prórroga, por primera vez solicitar la realización de determinada diligencia. ¿A qué me refiero? Cuando inicia una investigación penal, se dicta una disposición de apertura de investigación preliminar y se dictan las diligencias necesarias y urgentes que tienen que realizarse para la averiguación del hecho delictivo y la vinculación del imputado con ese hecho delictivo. Entonces, suelen pedir que se realicen las constataciones, pericias, etc. Pero ocurre muchas veces que el fiscal olvida alguna diligencia que tiene que practicar. Supongamos que estamos frente a un delito de violación en estado de inconsciencia y el fiscal no solicitó en su oportunidad la determinación de la regresión alcohólica para establecer si la víctima se encontraba bajo un estado de inconsciencia o de grave alteración de la conciencia. Si el fiscal no lo ha solicitado en las diligencias preliminares, se le ha olvidado, no lo solicita en la formalización por decir, y luego recién se le ocurre solicitarlo para una prórroga de investigación preparatoria, eso no es procedente. No es procedente porque no se pueden solicitar nuevas diligencias como supuesto para la prórroga. Las diligencias que deben servir para la procedencia de la prórroga son diligencias que ya se habían previsto desde la formalización, pero que por razones, como está en el supuesto 2 y el tercero, por razones o circunstancias determinadas que constituyen obstáculos o dificultades, no se ha podido realizar. Por ejemplo, en un caso de tráfico ilícito de drogas, el fiscal decidió determinar el pesaje de la droga y entonces lo que hace es remite esto a la unidad especializada de la ciudad de Lima para verificar el peso de la droga, la calidad de la droga, etc. ¿Y qué ocurre?
en el tránsito de la remisión de esta droga, o el courier no le envía la dirección correcta, o llegando a la sede de la investigación, habiéndose practicado, por decir así, ya esto por algún error lo envían, digamos, a otro distrito judicial. Es decir, estos obstáculos, ya, que no ha podido controlar el fiscal porque han surgido a raíz de que la propia unidad especializada lo envió a otro distrito fiscal y no llegó el resultado, y en consecuencia no tienen el resultado para formular una acusación, etcétera. Estos obstáculos lo que generan es que no se pueda concretar esa diligencia. Pero esa diligencia sí se había previsto desde la formalización. Lo que no ha ocurrido es su posibilidad de concreción, de su realización. Y no se ha debido esta realización a situaciones de obstáculos incontrolables, dificultades concretas. Esas son las razones que posibilitan una prórroga de investigación, pero no el surgimiento de nuevas diligencias que recién aparecen en la prórroga. No se puede hacer un control de que haya existido un obstáculo o una dificultad sobre una diligencia nueva. Se hacen el control de la existencia de obstáculos o dificultades sobre diligencias que se han previsto en la formalización o en la disposición de complejidad y que ahora necesitan una prórroga de la investigación porque esas diligencias dispuestas no se han podido concretar. También esta casación nos establece otros supuestos como la situación jurídica del imputado, porque podría acontecer que el imputado esté bajo una prisión preventiva, podría existir medidas de coerción real sobre sus bienes, es decir, y la duración de la investigación tiene una incidencia directa en la afectación de los derechos del imputado. De hecho, la razón por la cual nuestro Código Procesal Penal contempla plazos de investigación es básicamente para proteger el derecho de ser juzgado en un plazo razonable o a no tener dilaciones indebidas en el juzgamiento. De modo que ese derecho es el que se ve concretizado a través de estas pautas temporales de investigación. En consecuencia, si se prolonga la investigación, si se prorroga la investigación, naturalmente se está afectando derechos del imputado, que se verán mucho más afectados si es que éste está sufriendo una medida de coerción o ya sea de tipo real o de tipo personal. Entonces también es una pauta de evaluación la situación jurídica del imputado. Este elemento sobre el cumplimiento del deber de diligencia también resulta fundamental por cuanto la razón que imposibilite la concreción o ejecución de una determinada diligencia no puede ser la falta de diligencia del fiscal, sino tiene que ser un aspecto externo a él, una dificultad o un obstáculo concreto e incontrolable. Si el fiscal, como les decía en el caso de la remisión de la droga, en lugar de enviarlo a la unidad de investigación, lo envía a otra unidad y no le correspondía a esa unidad la evaluación y se la devuelven al fiscal, o existen otras circunstancias, pero que tienen que ver con un mínimo de diligencia del fiscal, esto no puede suponer la necesidad de una prórroga. Yo incluso podría incorporar en este criterio el hecho de que el fiscal no practique diligencias como les había indicado, necesarias y urgentes en las diligencias preliminares y luego pretenda todavía una prórroga porque se haya dispuesto recién una disposición de complejidad de la investigación preparatoria. De modo que es muy importante analizar la diligencia del fiscal, porque por el principio de celeridad, el fiscal tiene el deber de que todos los procesos tengan que ser céleres. En consecuencia, esto va aparejado a una obligación, a un deber de diligencia para conducir con la máxima rapidez una investigación. En consecuencia, si la razón por la cual se ha dilatado, ha habido una mora en el cumplimiento de la diligencia y ahora esa mora en el cumplimiento de la diligencia se pretende sustentar como un pedido para una prórroga de investigación, esto es improcedente. Finalmente, también está la gravedad y la trascendencia social de los hechos investigados. No podemos comparar definitivamente la necesidad de una prórroga de investigación de un proceso no solamente complejo, sino de crimen organizado, que tenga un significado particular para la sociedad de básicamente mostrar la eficacia de la persecución penal de nuestro sistema judicial. Es decir, nuestro sistema judicial también tiene que cuidar
la imagen en la persecución penal, no puede equiparar investigaciones que no tienen ningún tipo de trascendencia con otras en las que, digamos, habiéndose cumplido las otras circunstancias, sean además de trascendencia social. Es necesario, entonces, también atender a la gravedad de la trascendencia social. No está aquí, pero en realidad debe incorporarse también la conducta procesal del imputado y su defensa. Si las razones por las que no se ha podido concretar determinada diligencia ha sido por razones, digamos, atendibles o relacionadas a una conducta maliciosa del abogado o del propio imputado, definitivamente esto da lugar a una prórroga de investigación preparatoria. Es exactamente como les decía en un partido de fútbol. Si acaso un jugador determinado finge una lesión para generar tiempo, porque está ganando, por decir así, entonces lo que hace el árbitro básicamente por un principio de proporcionalidad y razonabilidad es establecer un tiempo más extenso atendiendo a que no ha sido tan grave esa lesión y sin embargo se han tomado mucho tiempo. Estas cuestiones también son consideradas en el proceso penal para adicionar un plazo de investigación a través de la figura de la prórroga de investigación preparatoria referida a la conducta procesal del abogado y del imputado, ¿no? Bien, entonces, como les decía, para conceder una prórroga de plazo de investigación preparatoria se tiene que ver las dificultades, se tiene que ver los obstáculos que lo que generan es una mora en la realización de un determinado acto de investigación. Y ese acto de investigación no se ha podido hacer por esas dificultades, y atendiendo a los otros criterios que he mencionado. Vayamos ahora a los problemas, al conjunto de problemas que genera esta figura de la prórroga de investigación preparatoria. Y vamos a responder básicamente dos preguntas. La pregunta es, bien, ya tenemos, porque existe un plazo legal, un plazo de la investigación compleja, que va desde la formalización de investigación preparatoria, que es cuando se materializa esta con la formalización, y se computa desde ese momento hasta que concluye el plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal? Los 8 meses. En una investigación compleja y en una investigación por crimen organizado, 36 meses. La pregunta es, ¿y desde cuándo contabilizo yo el plazo de la prórroga? ¿Continúo contando desde el último día, desde el día siguiente de culminación del plazo ordinario de una investigación compleja? Es decir, después de los 8 meses y un día, lo contabilizo en el caso de la investigación de una organización criminal después del cumplimiento de los 36 meses al día siguiente. ¿Por qué esto es importante? Porque genera la siguiente pregunta. Normalmente, a diferencia de un partido de fútbol, en el que no he visto hasta ahora que a algún árbitro se le haya pasado los 90 minutos y luego en el minuto 92 haya dicho, ups, se me pasó el tiempo adicional por el tiempo perdido, así es que voy a adicionar 3 minutos más y al final terminen en 5 minutos adicionales. Normalmente, en el último minuto de los 90 minutos, decide aumentarle 2 minutos más, ¿verdad? Pero en el proceso penal, por la excesiva carga que afrontan los jueces de investigación preparatoria, más bien resulta casi normal que la audiencia de prórroga de investigación preparatoria no se lleve a cabo durante el plazo durante el último día o el día siguiente del plazo de vigencia ordinaria de la investigación compleja o de crimen organizado. Entonces, ¿qué ocurre? Si la audiencia se lleva no al día siguiente, no a la semana siguiente, se lleva a los 3 o 4 meses siguientes o incluso hasta más, imaginemos que se lleve al 5.º mes. Y no solamente porque tenga carga procesal el juzgado de investigación preparatoria, sino porque suele suceder que en los casos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, por la cantidad de imputados, no haya la posibilidad de notificar a todos o al menos garantizar su defensa. Y se dilatan o se suspenden las audiencias o se reprograman para otras fechas. Supongamos que se ha pasado 5 meses después del día en el que culminó el plazo ordinario de investigación compleja. Para hacerlo más gráfico, imaginemos que vamos a decir, el año pasado, más o menos, empezó una investigación, el día de ayer culminó la investigación de los 8 meses, y vamos a imaginar que han pasado 5 meses más,
Estamos más o menos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del siguiente año, enero del año 2022. ¿Qué ocurre? Se lleva a cabo la audiencia. Cuando se lleva la audiencia en una fecha distinta y bastante lejana a la culminación del plazo ordinario de investigación, cuando el juez decide autorizar judicialmente un plazo adicional, es decir, prorroga el plazo de investigación, la pregunta es, ¿la debe prorrogar por el plazo que solicita el fiscal computándose desde el día que emite la resolución de prórroga? ¿O debería computarla desde el día en el que culminó el plazo ordinario? Porque si culminó el día de ayer, tendría que contabilizarse los 8 meses que solicita el fiscal en una investigación compleja a partir de ahora. Y eso implicaría que ya habrían pasado 5 meses desde la fecha en la que el fiscal lo solicitó. Y ahí hay otro problema. Y el otro problema es que si acaso han pasado 5 meses hasta que el juez decidió concederle judicialmente la prórroga del plazo al fiscal, si ha pasado 5 meses, en esos 5 meses el fiscal tal vez no ha realizado ninguna diligencia. Y si no ha realizado ninguna diligencia, ya se le han pasado 5 meses y le quedan solamente 3 meses para hacer lo que tenía que haber hecho en 8. Entonces, ¿qué es lo que normalmente está ocurriendo en la práctica judicial, al menos en nuestro distrito judicial? Es que para evitar esto, los jueces dicen, bueno, va a contabilizarse 8 meses desde el momento en el que yo ahora le concedo la prórroga de investigación preparatoria a la Fiscalía. Pero hay otro problema. El otro problema es qué ocurre si el juez más bien le declara improcedente la prórroga pasados los 5 meses y el fiscal practicó esos 5 meses diligencias y actos procesales, incluso amplió la investigación, incluso incorporó otros investigados, incluso realizó actos de investigación. ¿Qué ocurre con esos actos procesales realizados por el fiscal? ¿Deben invalidarse? ¿Deben seguir siendo válidos? Esas son las preguntas que vamos a responder con lo ya desarrollado anteriormente sobre lo que es la prórroga, de dónde nace esta prórroga, de qué garantía dimana esta prórroga, y vamos a ver con la primera alternativa. Si el plazo de prórroga se computa seguidamente el plazo ordinario, ya hemos dicho, esto genera un problema, porque el plazo transcurrido desde que venció el plazo de investigación ordinaria hasta la audiencia, si el fiscal no ha practicado ningún acto de investigación, perjudica al Ministerio Público, ¿verdad? Ahora, supongamos que el fiscal efectivamente no ha practicado ninguna diligencia desde que concluyó el plazo ordinario, muy respetuoso el fiscal, no he visto muchos, me refiero básicamente a no que no sean respetuosos, sino que no les importa si el juez ha autorizado o no el plazo de investigación preparatoria. Ellos siguen practicando sus actos de investigación. Y ojo, y aquí hay que analizar una cosa. La prórroga de investigación preparatoria, recordemos, tiene 3 requisitos fundamentales, 3 características fundamentales. Es autónoma, ¿verdad? Uno de los requisitos para que su otorgamiento es que sea solicitado por el fiscal, pero requiere autorización judicial. No es automática. Y si no es automática, el fiscal no está habilitado para practicar actos de investigación cuando no existe un plazo de investigación preparatoria prorrogada, autorizada judicialmente. El fiscal no tendría por qué realizar ningún acto de investigación, ningún acto procesal desde que culminó el plazo ordinario. Si fuera respetuoso de la naturaleza jurídica de la prórroga de investigación preparatoria, no tendría por qué hacer ningún acto de investigación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como existe y vamos a adelantarnos acá, una sentencia casatoria 613-2015 Puno que establece que la conclusión de la investigación se produce a través de una disposición de conclusión de investigación preparatoria por el Ministerio Público, no pudiendo ser concluida por el juez con el solo vencimiento del plazo legal. ¿Qué nos dice ahí? Lo que nos dice es, hasta que el fiscal no dé la conclusión de investigación, puede seguir investigando.
O sea, el fiscal puede investigar todo el tiempo que quiera hasta que no dé la conclusión, él, de la disposición de investigación. ¿Y esto por qué es correcto? Es correcto porque al abogado se le da un mecanismo de control de plazo. Si el abogado advierte que la investigación preparatoria ya culminó en el plazo, ya venció el plazo vigente, debería plantear un control de plazo. Porque si no plantea un control de plazo, quiere decir que está de acuerdo con que la investigación siga su curso, sin perjuicio de que eso pueda ocurrir una consecuencia disciplinaria en el fiscal, porque el fiscal debe, por mandato legal, solamente investigar en el plazo legal. Pero si el fiscal quiere seguir investigando, puede seguir haciéndolo, porque ya hemos visto que mediante casación le dicen hasta que el día que concluyes tu investigación, tú puedes investigar. Entonces el problema aquí gira en torno a que si el fiscal puede seguir investigando, puede seguir haciendo sus actos de investigación, pese que no le han concedido la prórroga, porque el fiscal se quiere ganar su responsabilidad disciplinaria, pero por su ánimo de seguir investigando, quiere seguir investigando, y el abogado, por razones estratégicas o por también negligencia en la defensa, deja continuar el plazo, lo que una posición recogida en algunas decisiones de órganos jurisdiccionales es todo lo que se ha actuado en el plazo no prorrogado judicialmente es válido por un tema de convalidación procesal y por el principio de conservación de actos procesales. Es decir, si hasta el abogado mismo ha participado de las diligencias conjuntamente con el fiscal en un plazo que no se ha prorrogado judicialmente, ¿de qué se puede quejar el abogado después? De la validez de esos actos de investigación en los que inclusive ha participado o no ha dejado observación de que no de que no debiera realizarse o que habiéndose realizado poner la observación en las actas de que ese acto es inválido porque no existe un plazo prorrogado judicialmente, no puede luego el abogado considerar que esos actos sean inválidos. Entonces, la primera conclusión desde mi punto de vista es que si el fiscal decide continuar realizando actos de investigación o actos procesales, incluso de ampliación de formalización con incorporación de imputados, etcétera, luego de culminar el plazo de investigación preparatoria ordinaria y quiere ganarse además su responsabilidad disciplinaria si es que el abogado se la formula, si quiere continuar, esos actos van a ser válidos en tanto el abogado no le plantee un control de plazo o no se ponga a la realización de estos actos de investigación, ¿no? Entonces, van a ser válidos por el principio de conservación de los actos procesales y por la convalidación que le está brindando la defensa. Van a ser válidos. Ahora, esto no responde a la pregunta de ¿y desde cuándo se debe computar el plazo de prórroga? Porque hemos dicho que en enero del año 2021 se ha llevado a la audiencia y en enero del año 2021 el juez dice, sí te concedo la prórroga de investigación que me está solicitando. Ahora la pregunta es, ¿se va a generar la prórroga desde ese momento en adelante por los 8 meses? ¿No va a existir un doble plazo de investigación de 8 meses más los 5? Esto vulnera el plazo legal porque el plazo legal solamente establece 8 meses. Materialmente sí. En consecuencia, desde mi punto de vista, solo en aquellos casos donde la Fiscalía ha practicado actos de investigación fuera del plazo ordinario, el juez debería determinar que la continuación del plazo se da desde el último día, desde el día siguiente del último día de la culminación del plazo ordinario. Es decir, el juez debe continuar la contabilización, el cómputo del plazo de la prórroga desde la fecha en la que culminó el plazo ordinario. ¿Cuándo? Cuando la defensa demuestre en el acto, en la audiencia, bajo el control judicial, de que la Fiscalía ha seguido continuando como si nada. Cuando ha seguido haciendo la prórroga de investigación, sin una prórroga de investigación, ha seguido haciendo sus actos de investigación. Pero, y aquí viene la otra situación, sí, vamos a ir a la otra situación. Si acaso, la Fiscalía no ha realizado ningún acto de investigación porque no quería tener ningún problema disciplinario, porque quería esperar y estaba seguro de que su prórroga se la va a conceder el juez, y en consecuencia no ha hecho absolutamente nada desde el día en el que culminó el plazo ordinario,
si se lleva a cabo la audiencia y en efecto la Fiscalía ha suspendido sus actos de investigación, sus actos procesales desde esa fecha, el juez no podría perjudicar al Ministerio Público contabilizando el plazo desde el último día, porque si lo hace así, restaría, en el caso que les voy comentando, 5 meses a la Fiscalía y quedarían 3. Consecuencia, solo en los casos en los que no hubo ningún acto de investigación o procesal del Ministerio Público, la contabilización, el cómputo del plazo debe realizarse desde el momento en el que se emite la resolución que autoriza la prórroga de investigación preparatoria, que es la que, determina el inicio de un plazo válido en la que se pueden practicar actos de investigación, ¿no? Entonces, básicamente esas son las dos situaciones que desde mi punto de vista se deben manejar. Pero lamentablemente, el día de hoy, lo que ocurre es que el juez, de manera irreflexiva, lo que hace es, le concede al Ministerio Público a partir de la fecha en la que se lleva a cabo la audiencia una prórroga por el plazo solicitado. Y eso obviamente afecta el principio de, básicamente, de plazo razonable y de no... plazo razonable, es decir, el imputado tiene el derecho a que en los plazos legales y un plazo, un juicio rápido, que es lo que se busca, pueda dilucidarse el hecho que se viene investigando. Entonces, yo creo que el punto equilibrado podría surgir en torno a determinar el cómputo del plazo a partir de eso. Ahora, ya les he indicado que la validez o no de los actos de investigación dependerán de si el abogado en su momento ejerció o no los mecanismos de control sobre el plazo. Si el abogado plantea un control de plazo, no podría luego, desde mi punto de vista, en la prórroga, en el tiempo en el que no existía una autorización judicial y el fiscal actuó actos de investigación, considerarse válidos, porque no los ha consentido la defensa y porque, por el contrario, ha cuestionado que se continúe una investigación en un plazo que no está habilitado judicialmente y que así lo determina la norma, ¿no? Entonces, esto me parece que podrían ser las salidas a esta problemática que existe sobre la prórroga de investigación preparatoria, y concluyo indicando básicamente lo que decía Beccaria sobre el tema del plazo razonable en 1764. El proceso mismo debe terminarse en el más breve tiempo posible, porque cuanto más pronta y más cercana al delito cometido sea la pena, será más justa y útil. Más justa porque ahorra al reo los inútiles y feroces tormentos de la incertidumbre. Quiero quedarme acá porque todo abogado penalista sabe que afrontar un proceso penal, lo que le genera al imputado no solamente son consecuencias relativas a la posibilidad de la imposición de una pena, sino en realidad repercute en todo su espacio de vida. Es decir, en principio repercute respecto a su trabajo, a la afectación de la presunción de inocencia con relación a la sociedad, le imposibilita incluso el acceso laboral muchas veces. Entonces, realmente se trata de un tormento, ¿no? Y dice finalmente, y feroces tormentos de la incertidumbre que crecen con el vigor de la imaginación y con el sentimiento de la propia debilidad. Más justa porque, siendo una pena, la privación de libertad no puede proceder a la sentencia. Entonces, la garantía del plazo razonable, cuyo mecanismo se concretiza con los plazos legales, es precisamente lo que nos permite tener un proceso penal, un debido proceso, y esto garantizar un Estado de Derecho. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su provechosa disertación y predisposición. ¿Algunas palabras finales que quisiera brindar a quienes siguen esta transmisión, doctor?